Corrí por ese pasillo como si el mundo se estuviera acabando. Mis zapatos resonaban contra el piso de linóleo, ese sonido hueco que solo existe en los hospitales, mezclado con el olor a desinfectante que me quemaba la garganta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, en cada centímetro de mi cuerpo de 66 años que de repente parecía tener 1000. Rodrigo. Mi hijo. Mi único hijo. Internado de emergencia. Esas palabras habían llegado por teléfono hacía apenas 40 minutos y desde entonces no había parado de temblar. Apreté mi bolso contra el pecho mientras doblaba una esquina, buscando desesperada el número de habitación que me habían dado. 312. 312. Los números se difuminaban en las placas de las puertas. 308. 310. Estaba cerca. Podía respirar. Podía verlo. Podía abrazarlo y decirle que todo estaría bien, como había hecho toda su vida. Porque eso es lo que las madres hacemos, ¿verdad? Arreglamos lo que está roto. Curamos lo que duele. Damos todo, absolutamente todo, sin esperar nada a cambio. Y yo había dado tanto. Tanto que a veces me preguntaba si quedaba algo de mí misma debajo de todas esas capas de sacrificio. Pero en ese momento nada de eso importaba. Solo importaba llegar a esa habitación, ver a mi hijo, saber qué había pasado. El teléfono había sonado mientras yo estaba preparando la cena. Había dejado caer la cuchara en la olla cuando escuché la voz fría de Marisol del otro lado. Rodrigo está en el hospital. Accidente. Ven si quieres. Y había colgado. Así. Sin más explicaciones. Sin decirme qué tipo de accidente, qué tan grave era, si estaba consciente o no. Solo esas palabras cortantes y ese tono que siempre usaba conmigo, como si yo fuera una molestia, como si mi existencia fuera un inconveniente en su vida perfecta con mi hijo. Pero no había tiempo para pensar en eso ahora. 311. Ya casi llegaba. Mis manos temblaban mientras me acomodaba el abrigo, mientras trataba de controlar mi respiración entrecortada. Tenía que estar fuerte para él. Tenía que ser la madre que siempre había sido. La madre que nunca falla. La madre que siempre está ahí, incluso cuando nadie la ve, incluso cuando nadie la agradece. Fue entonces cuando la sentí. Una mano firme que me agarró del brazo y me jaló hacia un lado con una fuerza sorprendente. Casi grité del susto, pero otra mano se posó suavemente sobre mi boca mientras una voz femenina susurraba urgente en mi oído: escóndase y espere. Confíe en mí. Era una enfermera. Lo supe por el uniforme que alcancé a ver de reojo, por el olor a jabón medicinal que emanaba de ella. Tenía unos 40 años, rostro serio, ojos oscuros que brillaban con una intensidad extraña. Me empujó con cuidado pero con determinación hacia la puerta entreabierta de la habitación 311, justo al lado de donde estaba Rodrigo. No haga ruido. No salga. Observe y escuche. Después lo entenderá todo. Y antes de que pudiera reaccionar, de que pudiera preguntarle qué demonios estaba pasando, ella se alejó caminando rápido por el pasillo, sus zapatos haciendo ese mismo sonido rítmico contra el suelo. Me quedé ahí, paralizada detrás de esa puerta, con el corazón ahora latiendo por razones completamente distintas. Ya no era solo miedo por mi hijo. Era algo más. Algo oscuro y pesado que no podía nombrar todavía. La habitación estaba vacía. Oscura. Olía a sábanas limpias y a ese aire acondicionado artificial que te seca la boca. Me apoyé contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de pasar, tratando de entender por qué una enfermera desconocida me había escondido como si estuviera en peligro. ¿Peligro? Yo. Era ridículo. Pero algo en sus ojos, algo en la urgencia de su voz me hizo quedarme quieta. Confíe en mí, había dicho. Y por alguna razón que no puedo explicar, le creí. Quizás porque en ese momento de desesperación absoluta, cualquier mano extendida parecía un salvavidas. Quizás porque después de tantos años de ser invisible, de ser ignorada, alguien finalmente me estaba viendo. Me estaba protegiendo. Aunque no sabía de qué. Mi respiración se fue calmando poco a poco mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra. Podía ver la silueta de la cama vacía, el suero colgando como un esqueleto metálico, las cortinas cerradas que dejaban pasar apenas una línea delgada de luz del pasillo. Pasó menos de un minuto. 60 segundos que se sintieron como una eternidad. Y entonces los escuché.
Voces que venían del pasillo. La voz de Marisol, inconfundible, con ese tono meloso que usaba cuando quería algo. Y otra voz. Masculina. Desconocida. Formal. Se detuvieron justo frente a la habitación 312. Justo al otro lado de mi escondite. Mi cuerpo entero se puso rígido. Contuve la respiración sin darme cuenta. «¿Estás segura de que nadie nos verá aquí?», dijo el hombre. Marisol soltó una risa breve, seca, como el crujido de hojas muertas. «La vieja está en camino, pero todavía tardará. Los guardias no dejan pasar a cualquiera tan rápido. Tenemos tiempo de sobra». «Vieja». Me llamó vieja. Sentí como algo se apretaba en mi pecho, como si alguien estuviera exprimiendo mi corazón con las manos. Pero me obligué a quedarme quieta, a seguir escuchando, porque algo me decía que esto era apenas el comienzo. «Bien. Entonces revisemos los documentos una vez más. La transferencia de la casa tiene que estar lista antes de que él despierte. Si pregunta algo, usted dice que él firmó todo antes del accidente». «Entendido». La casa. Nuestra casa. La casa que yo había comprado con el dinero de la herencia de mi esposo muerto. La casa que puse a nombre de Rodrigo porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque nunca imaginé que algo así pudiera pasar. $180,000. Toda mi seguridad. Todo mi futuro. Entregado en bandeja de plata porque una madre confía. Porque una madre da sin calcular. «Entendido», respondió Marisol, y había algo en su voz que me heló la sangre hasta los huesos. No era tristeza. No era preocupación por su esposo internado a metros de donde estaba. Era satisfacción. Era victoria. Era el sonido de alguien que está ganando un juego que yo ni siquiera sabía que se estaba jugando. ¿Y qué hay del negocio? Los $200,000 de la cuenta conjunta, también puedo transferirlos. $200,000. El dinero que yo había prestado, no, que había regalado a Rodrigo para que montara su empresa de importaciones. El dinero que nunca me devolvió porque mamá, es una inversión para nuestro futuro. Ya verás, lo recuperarás cuando el negocio crezca, te lo prometo. Pero el negocio había crecido. Los contratos habían llegado. Las ganancias habían empezado a fluir. Y yo seguía viviendo en mi apartamento pequeño de 2 ambientes, cocinando con las ofertas del supermercado, usando la misma ropa de hace 5 años, apagando las luces para ahorrar en la factura de electricidad. Mientras ellos vivían en esa casa enorme con jardín y piscina. Mientras Marisol se compraba carteras de diseñador que costaban más que mi renta de 3 meses. Mientras Rodrigo cambiaba de auto cada 2 años como quien cambia de zapatos. «Técnicamente es complicado porque usted no aparece como titular», dijo el hombre, y yo reconocí entonces su profesión. Abogado. Era un maldito abogado. Podía imaginármelo con su traje caro, su maletín de cuero, sus manos limpias que nunca habían trabajado de verdad. Pero si él no despierta en los próximos días, o si despierta con algún daño cognitivo severo, usted puede solicitar una tutela temporal. Con eso tendrá acceso a todo. Absolutamente todo. Las cuentas bancarias, las propiedades, las inversiones. Si él no despierta. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados. Si él no despierta. Como si fuera una posibilidad aceptable. Como si fuera incluso deseable. Como si estuvieran hablando del clima o de qué cenar esta noche. Me llevé la mano a la boca para no gritar, para no vomitar ahí mismo contra esa pared fría del hospital. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sostenerme del marco de la puerta. La madera estaba helada bajo mis dedos. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Era una pesadilla. Tenía que ser una pesadilla de esas en las que corres pero no avanzas, en las que gritas pero no sale sonido. ¿Y ella?, preguntó Marisol, y algo en la forma en que pronunció esa palabra, ella, me hizo sentir como un insecto. Como algo que se aplasta sin pensarlo 2 veces. ¿La vieja entrometida? ¿Puede reclamar algo legalmente? Hubo un silencio que duró siglos. El abogado estaba revisando algo, papeles quizás, el sonido crujiente del papel moviéndose. Legalmente no. Según todos los registros que revisé, ella no figura en ningún documento oficial. Ni de la casa, ni del negocio, ni de las cuentas. Todo está a nombre de su hijo. Y si usted es la esposa legítima y él está incapacitado,
La ley la favorece completamente a usted. Ella no es nada. No tiene ningún derecho. Es solo la suegra. Una espectadora. No soy nada. No tengo ningún derecho. Soy solo la suegra. Una espectadora. Las palabras me atravesaron como balas de hielo. 66 años de vida reducidos a eso. 40 años de matrimonio con un hombre bueno que murió demasiado pronto de un infarto que nadie vio venir. 38 años criando a un hijo al que adoraba más que a mi propia vida. Todo para escuchar que no soy nada. Que no tengo ningún derecho sobre lo que yo misma construí, sobre lo que yo misma di con estas manos que ahora temblaban incontrolablemente. Marisol volvió a reír. Esa risa cristalina que yo había escuchado 1000 veces en las cenas familiares, cuando me pedía que lavara los platos mientras ella se sentaba con Rodrigo en la sala a ver televisión. Esa risa que sonaba cuando yo llegaba con regalos para ellos y ella apenas murmuraba un gracias sin mirarme a los ojos, sin levantarse del sofá. Esa risa que había confundido con timidez al principio, cuando Rodrigo me la presentó hace 7 años. Qué tonta había sido. Qué ciega. Qué estúpida. Perfecto. Entonces seguimos con el plan original. Le he estado dando las pastillas molidas en el jugo de naranja por las mañanas, como me indicaste. Un poco más cada semana. Apenas medio comprimido más. Los médicos piensan que es estrés laboral, que es cansancio acumulado, que son sus malos hábitos alimenticios. Nadie sospecha absolutamente nada. El mundo se detuvo. Completamente. Como si alguien hubiera presionado pausa en el universo entero. Las pastillas. Le ha estado dando pastillas. A mi hijo. A Rodrigo. A mi bebé que había crecido en mi vientre, que había mamado de mi pecho, que había dormido en mis brazos cada noche de sus primeros 2 años de vida. Mi cerebro trataba de procesar lo que acababa de escuchar, pero era demasiado monstruoso, demasiado imposible de creer. Esto no pasaba en la vida real. Esto pasaba en las películas, en las noticias de otros países, en las historias que lees en internet y piensas qué horror, menos mal que a mí nunca me pasaría algo así. Pero estaba pasando. Estaba pasando ahora mismo, a centímetros de donde yo estaba escondida como una rata asustada. Aquí en el hospital es incluso más fácil, continuó Marisol con esa voz casual, relajada, como si estuviera hablando de una receta de cocina. Como si estuviera compartiendo un truco para limpiar manchas difíciles. Puedo agregar cosas al suero cuando las enfermeras salen a sus rondas. Tengo acceso porque soy la esposa. Nadie me cuestiona. Todos me tienen lástima, me traen café, me dicen que sea fuerte. Es casi cómico. En 2 o 3 días más, todo habrá terminado. Su corazón simplemente se rendirá. Parecerá completamente natural. Pasa todo el tiempo con hombres de 42 años que trabajan demasiado y no se cuidan. Las estadísticas están de nuestro lado. 42 años. Mi hijo tenía 42 años y su esposa estaba planeando matarlo como quien planea unas vacaciones. Sentí que mis piernas cedían. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el suelo frío de esa habitación vacía. Mis manos cubrían mi boca con tanta fuerza que podía sentir mis propios dientes contra los labios. No podía llorar. No podía hacer ruido. No podía revelar que estaba ahí, escuchando cada palabra de esa conversación del infierno. Excelente, dijo el abogado, y podía escuchar que estaba guardando los papeles, preparándose para irse. Le enviaré los documentos finales esta noche a su correo. Fírmelos digitalmente y yo me encargo del resto. Para el viernes de la próxima semana, todo estará a su nombre. La casa, el negocio, las cuentas. Y sobre lo otro, sobre el plan del hospital, yo no sé nada. Oficialmente nunca tuvimos esta conversación. Está claro. Clarísimo, respondió Marisol. Eres un genio, Marco. Te pagaré muy bien cuando todo esto termine. Muy, muy bien. Marco. El abogado se llamaba Marco. Grabé ese nombre en mi memoria como si estuviera tallándolo en piedra. Sus pasos se alejaron por el pasillo, ese sonido de zapatos caros contra linóleo barato. Pero Marisol se quedó ahí. Podía escuchar su respiración. Podía sentir su presencia al otro lado de esa pared delgada que nos separaba. Y entonces habló, pero esta vez no había nadie con ella. Estaba hablando sola, o quizás hablándole a Rodrigo que estaba inconsciente en esa cama. Pobre tonto, susurró,
y su voz estaba llena de un veneno tan puro que me quemó escucharlo. Creíste que me habías conquistado con tus flores baratas y tus promesas vacías. Nunca te amé, ni un solo día. Pero tenías lo que yo necesitaba. Una madre estúpida con dinero, un negocio en crecimiento, una casa pagada, y la ingenuidad suficiente para poner todo a tu nombre sin protección legal alguna. Fuiste el blanco perfecto. Cada palabra era una bofetada. Cada frase era un puñal directo al corazón. 7 años. Habían estado casados 7 años. 7 años de mentiras. 7 años de teatro. 7 años que yo había creído que mi hijo era feliz. Me vinieron a la mente todos esos momentos que había malinterpretado. Todas esas señales que había ignorado. Las veces que llegaba a visitarlos y Marisol desaparecía en el dormitorio con alguna excusa. Las veces que Rodrigo se veía cansado, pálido, pero decía que era el trabajo. Las veces que yo ofrecía ayuda y él la rechazaba bruscamente, como si le molestara mi presencia. Mamá, ya no soy un niño. Puedo resolver mis propios problemas. Pero no eran sus problemas. Era ella. Era el veneno que estaba bebiendo sin saberlo cada mañana con su jugo de naranja. Era el monstruo durmiendo a su lado cada noche, planeando su muerte mientras él soñaba con un futuro que nunca llegaría. Y en cuanto a ti, viejita entrometida, siguió hablando Marisol, y me di cuenta con horror de que aunque no podía verme, sabía que yo existía, sabía que era un obstáculo en su camino. En cuanto esto termine, te sacaré de nuestras vidas para siempre. No tendrás derecho a ver ni siquiera su tumba. Porque legalmente no eres nada. Solo eres la bruja que nunca me aceptó, que siempre me miró con desconfianza, que siempre trató de meter cizaña entre Rodrigo y yo. Eso no era verdad. Yo había intentado aceptarla. Dios sabe que lo había intentado con cada fibra de mi ser. Porque era la mujer que mi hijo había elegido. Porque verlo feliz era lo único que me importaba. Había tragado 1000 humillaciones. Había sonreído cuando ella criticaba mi ropa, mi peinado, mi forma de cocinar. Había lavado sus platos después de cenas donde ni siquiera me habían servido un plato decente, donde comía las sobras de pie en la cocina mientras ellos cenaban en el comedor. Había comprado regalos caros para sus cumpleaños, para las Navidades, para cada ocasión especial, regalos que ella abría sin emoción y dejaba olvidados en algún rincón. Había cuidado su casa cuando se iban de viaje, regando las plantas, recogiendo el correo, limpiando el polvo. Había sido la madre y la suegra perfecta. La que no molesta. La que no opina. La que da y da sin pedir nada a cambio. Y así me pagaban. Con veneno. Con robo. Con asesinato planeado. Escuché sus pasos alejarse finalmente. El sonido de sus tacones contra el piso, ese repiqueteo constante que siempre me había parecido elegante y ahora sonaba como el tic-tac de una bomba. Se fue. Entró a la habitación de Rodrigo y cerró la puerta con suavidad. Y yo me quedé ahí, sentada en el suelo de esa habitación oscura, temblando como una hoja en medio de un huracán. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos o minutos o una eternidad entera. El tiempo había dejado de tener sentido. Todo había dejado de tener sentido. Mi vida entera, todas mis decisiones, todos mis sacrificios, se habían derrumbado en menos de 10 minutos. Como un castillo de naipes. Como un espejismo que desaparece cuando te acercas demasiado. Mis manos temblaban tanto que tuve que abrazarme a mí misma para no desmoronarme completamente. Sentía frío. Un frío que venía desde adentro, desde algún lugar profundo que no sabía que existía. Mis dientes castañaban. Mi cuerpo entero se estremecía con oleadas de pánico que subían desde mi estómago hasta mi garganta. Rodrigo se estaba muriendo. No de un accidente. No de mala suerte. Lo estaban matando. Su propia esposa lo estaba envenenando día tras día, sorbo tras sorbo, y nadie lo sabía. Nadie excepto esa enfermera misteriosa que me había escondido aquí. Esa mujer que había aparecido como un ángel, como una señal divina, justo a tiempo para salvarme de entrar ahí sin saber nada. Para salvarme de enfrentarme a Marisol mientras ella actuaba su papel de esposa preocupada. Para darme la información que necesitaba, aunque no sabía todavía qué hacer con ella. ¿Qué se supone que haga? ¿Salir corriendo y gritar? ¿Llamar a la policía? ¿Entrar a esa habitación y arrancarle los ojos a esa mujer con mis propias manos?
Cada opción parecía imposible. Cada camino parecía llevar a un abismo más profundo. Porque tenía razón en algo. Legalmente yo no era nada. No tenía pruebas. Solo había escuchado una conversación. Mi palabra contra la suya. Una vieja histérica contra una esposa joven y bella que lloraba por su marido enfermo. La puerta se abrió de repente y casi me da un infarto ahí mismo. Era ella. La enfermera. Entró rápido, cerró la puerta detrás de sí y encendió una pequeña lámpara en el rincón. La luz tenue me permitió verla bien por primera vez. Tenía el rostro marcado por la determinación, los ojos brillantes pero serios, el cabello recogido en una cola de caballo tirante. Su placa decía Leticia Sánchez, enfermera especializada. Me miró directamente y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos heladas entre las suyas cálidas. Respire, me dijo con voz firme pero amable. Respire profundo. Sé que está en shock. Sé que lo que acaba de escuchar es monstruoso. Pero necesito que se calme. Necesito que piense con claridad porque su hijo no tiene mucho tiempo. Sus palabras fueron como una bofetada que me despertó. Tenía razón. No podía desmoronarme. No ahora. Más tarde habría tiempo para llorar, para gritar, para procesar todo esto. Pero ahora tenía que actuar. Tenía que salvar a mi hijo. Respiré profundo una vez, 2 veces, 3 veces. El aire entraba entrecortado, pero entraba. Mi corazón seguía latiendo demasiado rápido, pero al menos estaba latiendo. ¿Cómo supo? Logré preguntar con voz ronca. ¿Cómo supo que ella? Leticia suspiró y se sentó en el suelo junto a mí, apoyando su espalda contra la pared. Llevo 3 semanas cuidando a su hijo en consultas externas. Venía cada 5 días con síntomas extraños. Fatiga extrema, mareos, náuseas, palpitaciones irregulares. Los doctores no encontraban nada concluyente. Decían que era estrés. Pero yo he visto estos síntomas antes. Mi hermana murió así hace 4 años. Su marido la envenenó con anticoagulantes durante meses. Para cuando nos dimos cuenta, era demasiado tarde. Su cuerpo estaba destruido por dentro. Se le quebró la voz al decir eso último y pude ver el dolor antiguo brillando en sus ojos. Había perdido a su hermana de la misma manera horrible y ahora estaba tratando de salvar a mi hijo. Estaba tratando de evitar que otra familia viviera su misma pesadilla. Empecé a sospechar hace una semana, continuó. La esposa siempre estaba demasiado tranquila, demasiado controlada. Nunca lloraba, nunca se desesperaba. Solo preguntaba por los resultados, por los tiempos de recuperación, por los procedimientos legales si él quedaba incapacitado. Preguntas extrañas para alguien que supuestamente ama a su pareja. Entonces pedí ver sus exámenes de sangre antiguos, de hace 6 meses, antes de que empezaran los síntomas. Y los comparé con los actuales. Hay una diferencia abismal. Sus niveles de ciertas sustancias están completamente alterados. De una forma que no es natural. De una forma que solo ocurre cuando hay intoxicación intencional y sostenida. Leticia sacó su teléfono y me mostró una serie de números y gráficos que no entendí completamente, pero que se veían aterradores. Líneas rojas que subían y bajaban como montañas rusas. Valores que estaban marcados con signos de exclamación. Hablé con el doctor Sergio, el jefe de toxicología. Es el único en quien confío aquí. Le mostré mis sospechas. Él estuvo de acuerdo en investigar discretamente. Pero necesitábamos pruebas más sólidas. Necesitábamos atraparla en el acto. Me mostró su teléfono de nuevo, pero esta vez no eran gráficos. Era una aplicación de grabación. Estaba grabando. Había grabado toda la conversación entre Marisol y el abogado. Cada palabra, cada confesión, cada detalle monstruoso de su plan. Sabía que usted vendría hoy. Marisol lo mencionó esta mañana con las otras enfermeras, molesta porque tendría que lidiar con la suegra entrometida. Así que esperé en el pasillo. La vi correr desesperada y supe que tenía que protegerla. Tenía que evitar que entrara ahí sin saber. Y tenía que conseguir que ella confesara. Y lo hizo. Lo confesó todo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas.
Lágrimas de alivio mezcladas con terror, mezcladas con gratitud infinita hacia esta mujer desconocida que había decidido arriesgar su trabajo, quizá su carrera, para salvar a mi hijo. Para darme una oportunidad de luchar. Gracias, susurré, y mi voz se quebró en 1000 pedazos. Gracias, gracias, gracias. Ella apretó mis manos con fuerza. No me agradezca todavía. Esto apenas comienza. Ahora tenemos que actuar rápido y con inteligencia. El doctor Sergio ya está analizando el suero de su hijo. Si encuentra evidencia de manipulación, llamaremos a la policía inmediatamente. Pero necesitamos más. Necesitamos encontrar las pastillas que ella está usando. Necesitamos evidencia física. ¿Dónde las tendría?, pregunté, tratando de pensar con claridad a pesar del caos en mi cabeza. Probablemente en su bolso. O en el auto. Las mujeres como ella son arrogantes. Se sienten intocables. No creen que alguien pueda descubrirlas. Leticia se puso de pie y me ayudó a levantarme. Mis piernas todavía temblaban, pero aguantaron mi peso. Escúcheme bien, me dijo, mirándome directamente a los ojos con una intensidad que me hizo sentir que todo era posible. Que podíamos ganar esto. Usted va a salir de aquí y va a actuar como si no supiera nada. Va a ir a la habitación de su hijo. Va a abrazar a esa mujer si es necesario. Va a llorar. Va a hacer el papel de madre desesperada, que es lo que ella espera ver. Mientras tanto, yo voy a hablar con seguridad del hospital. Voy a pedirles que revisen las cámaras del pasillo. Voy a documentar cada vez que ella entra sola a esa habitación. Y voy a asegurarme de que no se acerque más a ese suero. Asentí, tratando de absorber todas las instrucciones. Actuar. Fingir. Convertirme en lo que ella esperaba que fuera. Una vieja tonta y desesperada. Podía hacer eso. Había estado haciendo eso durante años sin siquiera darme cuenta. Y otra cosa más, agregó Leticia con voz baja. No le diga nada a su hijo todavía. Si despierta, si puede hablar, no le cuente lo que sabe. Él podría no creerle. Podría pensar que está exagerando, que está celosa, que está inventando cosas. Los hombres enamorados son ciegos. Y ella ha tenido 7 años para envenenarlo no solo con pastillas, sino también con mentiras sobre usted. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba porque sabía que eran verdad. Rodrigo había cambiado conmigo en estos últimos años. Se había vuelto distante, cortante, molesto con mi presencia. ¿Cuántas veces había cancelado almuerzos conmigo? ¿Cuántas veces había olvidado mi cumpleaños? ¿Cuántas veces me había dicho que estaba muy ocupado para visitarme? Y yo siempre había pensado que era el trabajo, que era el estrés, que era parte de crecer y tener tu propia familia. Nunca imaginé que era ella susurrándole veneno en el oído cada noche. Cree que es su culpa, que él está enfermo por trabajar tanto. Ella ha construido esa narrativa perfectamente. Si usted llega ahora acusándola de asesinato, él la defenderá a ella. Y perderemos nuestra oportunidad de salvarlo. Tenía razón. Todo en mí quería correr a esa habitación y gritarle la verdad a mi hijo. Sacudirlo hasta que despertara y viera a la víbora que tenía al lado. Pero no podía. Tenía que ser inteligente. Tenía que jugar el juego. Al menos por ahora. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Me alicé el abrigo. Respiré profundo una última vez. Está bien, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Voy a hacerlo. Voy a fingir. Pero prométame algo. Prométame que no la dejaremos ganar. Prométame que mi hijo vivirá. Prométame que esa mujer pagará por cada gota de veneno que le dio, por cada mentira que dijo, por cada segundo de sufrimiento que causó. Leticia me miró con una determinación feroz que me recordó por qué había confiado en ella desde el primer momento. Se lo prometo. Esa mujer no solo perderá todo lo que planeó robar, pasará el resto de su vida en prisión. Me encargaré personalmente de eso. Abrió la puerta con cuidado, asomándose primero para asegurarse de que el pasillo estuviera despejado. Me hizo una seña y salí de esa habitación que había sido mi refugio y mi infierno durante los últimos minutos. El pasillo estaba más lleno ahora. Había más enfermeras, más médicos, más familias esperando noticias de sus seres queridos. Todos atrapados en sus propias tragedias,
sin saber que a metros de distancia se estaba desarrollando un drama que superaba cualquier telenovela. Me acerqué a la puerta 312 con pasos que no sentía míos. Era como si estuviera flotando, como si mi cuerpo se moviera por instinto mientras mi mente seguía atrapada en esa conversación horrible que había escuchado. Mi mano tocó el metal frío de la puerta. Respiré hondo una última vez y entré. La habitación era más grande de lo que había imaginado. Había máquinas por todos lados, monitores que pitaban suavemente, bolsas de suero colgando como lágrimas congeladas. Y en el centro de todo, en esa cama demasiado blanca, estaba mi hijo. Mi Rodrigo. Se veía tan pequeño ahí, tan frágil, conectado a 1000 cables y tubos. Su piel tenía un tono grisáceo que me aterró. Sus labios estaban resecos. Tenía ojeras profundas que nunca le había visto. Este no era el hombre fuerte que había cargado mis bolsas del mercado hace apenas 2 meses. Este no era el niño que había aprendido a andar en bicicleta en el parque, gritando "mira mamá", sin manos mientras yo corría detrás de la aterrada de que se cayera. Este era alguien consumido. Alguien destruido desde adentro. Y junto a su cama, sosteniendo su mano con una delicadeza que ahora sabía que era puro teatro, estaba ella. Marisol se veía impecable como siempre. Su cabello castaño perfectamente peinado. Su maquillaje discreto pero elegante. Su vestido color crema que probablemente costaba más que mi renta. Sus ojos verdes que yo había creído hermosos y ahora veía como los ojos de una serpiente. Cuando me vio entrar, su expresión cambió inmediatamente. Los ojos se llenaron de lágrimas. La boca tembló. Se llevó una mano al pecho como si estuviera conteniendo un sollozo. Eugenia, dijo con voz quebrada, y hasta se puso de pie para abrazarme. Me obligué a aceptar ese abrazo. A rodearla con mis brazos. A sentir su cuerpo tibio contra el mío y no pensar en que este mismo cuerpo había planeado fríamente la muerte de mi hijo. Su perfume caro me invadió las fosas nasales. Olía a flores y a mentiras. Gracias por venir, susurró contra mi hombro. Sé que tuviste que tomar 2 autobuses. Sé que es lejos para ti. Pero necesitaba que estuvieras aquí. Rodrigo te necesita. Mentirosa. Maldita mentirosa. No me necesitaba aquí. Me había llamado solo para cumplir con las apariencias. Para que nadie sospechara cuando él muriera que ella había mantenido alejada a su madre. Me separé de ella con cuidado, limpiándome las lágrimas que eran completamente reales, aunque ella creyera que eran por las razones equivocadas. ¿Qué pasó?, pregunté, y mi voz sonó exactamente como debía sonar. Aterrada. Confundida. Desesperada. Marisol suspiró dramáticamente y volvió a sentarse junto a la cama, retomando su papel de esposa devota. Estaba en la oficina. Según sus compañeros, de repente se puso muy pálido. Empezó a sudar. Se quejó de dolor en el pecho y de que no podía respirar bien. Pensaron que era un ataque cardíaco. Llamaron a la ambulancia inmediatamente. Hizo una pausa, secándose una lágrima que probablemente era tan falsa como todo en ella. Los doctores dicen que su corazón está muy débil, que ha estado bajo mucho estrés, que no se ha cuidado. Le he dicho 1000 veces que vaya más despacio, que el dinero no vale más que su salud, pero ya sabes cómo es. Terco como una mula. Igual que cuando era niño, supongo. Ese comentario fue como un anzuelo. Estaba tratando de conectar conmigo, de hacerme sentir que éramos un equipo, que las dos amábamos a este hombre y queríamos lo mejor para él. Qué actriz tan perfecta. Qué monstruo tan convincente. ¿Qué dicen los doctores?, pregunté, acercándome a la cama y tomando la otra mano de Rodrigo. Estaba fría. Demasiado fría. Sus dedos no respondieron a mi toque. ¿Qué hay que esperar? Que las próximas 48 horas son críticas. Que si despierta y no hay daño cerebral, podrá recuperarse con tiempo y tratamiento. Si despierta. Otra vez esas palabras. Pero esta vez saliendo de su boca con una tristeza fingida que me revolvió el estómago. Pero también dijeron continuó, y ahora su voz tomó un tono más bajo, más íntimo, como si estuviera compartiendo un secreto conmigo. Que hay una posibilidad de que no despierte. O de que despierte pero ya no sea el mismo. Daño cognitivo, le llaman. Que quizás no pueda volver a trabajar. Que quizás necesite cuidados permanentes.
La estaba preparando. Estaba preparando el terreno para cuando él muriera. Para que yo ya tuviera en la cabeza que era posible, que era algo que los doctores habían advertido. Para que cuando pasara, nadie cuestionara nada. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor a sangre en la boca. Pero no podía explotar. No podía revelar lo que sabía. Tenía que seguir actuando. No puede ser, susurré, dejando que mi voz se quebrara genuinamente. Es tan joven. Tiene toda la vida por delante. Tiene tanto por hacer todavía. Marisol asintió con solemnidad, secándose otra lágrima invisible. Lo sé. Por eso he estado rezando sin parar. Por eso le pedí al padre Ramón que venga mañana a darle la bendición. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso muere como ella había planeado. Por si acaso el veneno finalmente hace su trabajo. Por si acaso nadie se da cuenta a tiempo. Pero alguien sí se había dado cuenta. Leticia se había dado cuenta. Y yo ahora también sabía. Y no íbamos a dejar que esto pasara. ¿Puedo quedarme un momento a solas con él?, pregunté, esperando que ella dijera que sí. Necesitaba un respiro de su presencia tóxica. Necesitaba respirar sin su perfume invadiéndome. Marisol dudó. Vi la sombra de desconfianza cruzar su rostro por apenas un segundo antes de que volviera a ponerse la máscara de nuera comprensiva. Claro. Voy a ir por un café. ¿Quieres algo? Un té caliente quizás. Negué con la cabeza. Solo quiero hablar con mi hijo. Ella asintió y salió de la habitación con pasos elegantes, cerrando la puerta suavemente detrás de sí. En cuanto estuvo fuera, me derrumbé sobre la cama, abrazando a Rodrigo con todo el cuidado del mundo para no desconectar ningún cable. Perdóname, susurré contra su cabello que olía a hospital y a enfermedad. Perdóname por no haberme dado cuenta antes. Perdóname por no haberte protegido. Pero te juro por lo más sagrado que no voy a dejar que ella gane. Te voy a sacar de esto, mi amor. Te voy a salvar aunque sea lo último que haga en esta vida. Besé su frente con ternura infinita, sintiendo bajo mis labios la piel fría y sudorosa. Sus párpados temblaron ligeramente, como si en algún lugar profundo de su inconsciencia pudiera escucharme. Como si una parte de él supiera que su madre estaba ahí, luchando por él como siempre lo había hecho. Me sequé las lágrimas y me incorporé justo cuando la puerta se abrió de nuevo. Pero no era Marisol. Era Leticia, empujando un carrito con medicamentos. Me hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Había novedades. Señora Eugenia, dijo con voz profesional, actuando su papel a la perfección. ¿Podría acompañarme un momento? El doctor Sergio quiere hablar con usted sobre el estado de su hijo. Son solo unos minutos. Asentí y la seguí fuera de la habitación, caminando por el pasillo hasta una pequeña sala de consultas vacía. En cuanto cerró la puerta, su expresión cambió completamente. Ya no era la enfermera amable y profesional. Era una guerrera con información crucial. Lo encontramos, dijo sin preámbulos. El doctor Sergio analizó el suero y encontró trazas de varfarina. Es un anticoagulante muy potente. En dosis controladas se usa médicamente, pero en las cantidades que encontramos, está diseñado para provocar hemorragias internas. La habitación dio vueltas a mi alrededor. Varfarina. Anticoagulante. Hemorragias internas. Mi hijo se estaba desangrando por dentro lentamente y nadie lo había visto hasta ahora. Eso no estaba prescrito para él, continuó Leticia con voz tensa. Alguien lo agregó al suero después de que fue preparado. Y hay más. Revisamos las cámaras de seguridad de las últimas 24 horas. Hay 3 momentos en los que Marisol entra sola a la habitación cuando no hay enfermera cerca. En 2 de esas ocasiones, se ve claramente cómo manipula la bolsa del suero. Tenemos evidencia visual. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Teníamos pruebas. Pruebas reales. No solo la grabación de audio, sino también evidencia física y video. ¿Ya llamaron a la policía?, pregunté con voz ahogada. Leticia negó con la cabeza. El doctor Sergio está haciendo eso ahora mismo. Pero hay un problema. Marisol tiene derechos legales como esposa. Si sospecha algo, puede irse antes de que llegue la policía. Puede destruir evidencia. Puede contactar a su abogado y preparar una defensa.
Necesitamos mantenerla aquí sin que sospeche hasta que lleguen los oficiales. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Media hora máximo. La estación más cercana está a 10 minutos, pero tienen que preparar la orden, venir con detectives especializados. Usted tiene que volver ahí y actuar como si nada hubiera pasado. Manténgala ocupada. Manténgala hablando. Haga lo que sea necesario. 20 minutos. Media hora. Una eternidad cuando estás actuando frente a alguien que planeó matar a tu hijo. Pero podía hacerlo. Tenía que hacerlo. Hay algo más, dijo Leticia, y sacó su teléfono otra vez. Mientras revisábamos las cámaras, encontramos esto. Es de hace 3 días. Me mostró un video grabado en blanco y negro. Era Marisol en el estacionamiento del hospital, hablando por teléfono. No había audio, pero podía ver su lenguaje corporal. Estaba relajada, casi feliz. Sonreía. En un momento dado, hasta se rió. Una mujer cuyo esposo está gravemente enfermo no se ríe así en el estacionamiento del hospital, dijo Leticia con disgusto. Pedimos a tecnología que tratara de leer sus labios o recuperar audio del ambiente, pero es difícil. Sin embargo, hay un momento en que mira directamente hacia una cámara cercana sin saber que está ahí, y se puede leer claramente lo que dice. Pausó el video en ese momento exacto y amplió la imagen. Marisol estaba diciendo algo, y aunque no había sonido, era perfectamente claro en sus labios. Pronto seré libre. Pronto seré libre. 3 palabras que confirmaban todo, que sellaban su destino, que probaban que esto no era amor preocupado, sino cálculo frío. Esto también se lo daremos a la policía, dijo Leticia guardando el teléfono. Es más munición. Más evidencia de que esto fue premeditado, planeado, ejecutado con conciencia total de lo que estaba haciendo. Asentí, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía. Ya no era solo la madre desesperada. Ya no era la vieja tonta que había sido manipulada durante años. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien dispuesto a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Voy a volver, dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Voy a mantenerla ahí. Y cuando llegue la policía, quiero estar presente. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió, de que toda su actuación fue en vano, de que la vieja estúpida no era tan estúpida después de todo. Leticia sonrió por primera vez desde que todo esto había comenzado. Usted es más fuerte de lo que cree, Eugenia. Su hijo tiene suerte de tenerla. Esas palabras me llenaron de algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, propósito, poder. Regresé a la habitación con pasos medidos, controlando mi respiración, preparando mi actuación final. Marisol ya había vuelto y estaba sentada en la misma posición, sosteniendo la mano de Rodrigo, mirándolo con esa expresión de preocupación falsa que ahora podía ver claramente por lo que era. ¿Todo bien?, preguntó cuando entré. ¿Qué quería el doctor? Solo revisar algunos papeles, mentí con facilidad sorprendente. Cosas administrativas. Nada importante. Me senté en la silla del otro lado de la cama y la miré directamente. Era hora de jugar mi papel más importante. Marisol, necesito decirte algo. Ella levantó la vista, con expresión cautelosa. ¿Qué pasa? He sido injusta contigo. Las palabras salieron de mi boca como veneno dulce. Todos estos años he sido fría, distante. Sé que lo has sentido. Sé que has tratado de acercarte a mí y yo te he rechazado una y otra vez. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa genuina. Esto no era lo que esperaba. No es cierto, empezó a decir, pero la interrumpí. Sí lo es. Y quiero disculparme. Porque ahora, viendo a mi hijo así, me doy cuenta de que la vida es muy corta. Demasiado corta para rencores estúpidos. Demasiado corta para orgullo tonto. Me incliné hacia adelante, tomando su mano libre con las mías. Ella se tensó ligeramente, pero no se apartó. Eres la mujer que mi hijo eligió. La mujer que lo hace feliz. Y yo debería haber celebrado eso en lugar de sentir celos. Porque eso es lo que era, ¿sabes? Celos. Miedo de perderlo. Miedo de ya no ser la mujer más importante en su vida. Cada palabra era una mentira perfecta. Cada frase era un anzuelo.
Y ella estaba mordiendo. Podía verlo en cómo sus ojos se suavizaban, en cómo su postura se relajaba. Eugenia, yo. Déjame terminar, por favor, dije, apretando su mano. Si Rodrigo sobrevive a esto, y tiene que sobrevivir, quiero empezar de nuevo contigo. Quiero ser la suegra que mereces. La abuela que tus futuros hijos necesitarán. Porque van a tener hijos, ¿verdad? Ustedes habían hablado de eso. Vi como algo parpadeaba en sus ojos. Incomodidad. Culpa quizás. O simplemente la molestia de tener que seguir actuando cuando ya creía que había ganado. Sí, dijo finalmente. Habíamos hablado de eso. Después de que el negocio se estabilizara más. Después de que tuviéramos más ahorros. Más mentiras. Nunca había planes de hijos. Solo había planes de viudez temprana y riqueza fácil. Bueno, cuando salga de aquí, los voy a ayudar. Tengo algunos ahorros guardados. No es mucho, pero es algo. Quizás pueda ayudarles con el pago inicial de una casa más grande. Una con jardín para los niños. Sería mi regalo para ustedes. Para la familia que van a construir. Vi como sus ojos brillaban por un segundo. Codicia pura y dura. Incluso ahora, incluso en medio de su plan maestro, la idea de más dinero la emocionaba. No tienes que hacer eso, Eugenia dijo con voz suave, pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos gritaban: dame más, dame todo. Quiero hacerlo. Es lo menos que puedo hacer después de todos estos años de distancia. Además, no tengo a nadie más. Cuando yo muera, todo lo que tengo será de Rodrigo de todas formas. Y por consecuencia, tuyo también. Mejor disfrutarlo juntas mientras esté viva. No. Me estaba vendiendo completamente. Me estaba pintando como la vieja tonta con dinero que ella siempre había creído que era. Y funcionaba. Podía ver cómo se relajaba más y más, cómo la tensión abandonaba sus hombros. Creía que finalmente me había doblegado. Que finalmente había ganado mi confianza. Eres muy generosa, dijo, y hasta apretó mi mano con lo que supongo debía parecer afecto. Rodrigo tiene mucha suerte de tenerte como madre. Tuve que morderme la lengua para no escupirle la verdad ahí mismo. Seguimos hablando de trivialidades. De recuerdos inventados. De planes futuros que nunca existirían. Yo actuaba mi papel de suegra arrepentida y ella actuaba el suyo de nuera perdonadora. Dos actrices en un escenario pequeño, esperando que cayera el telón. Miré el reloj discretamente. Habían pasado 15 minutos. 5 más. Solo 5 minutos más y llegaría la policía. Solo 5 minutos más y todo este teatro terminaría. ¿Sabes qué me gustaría?, dije de repente, como si se me acabara de ocurrir. Me gustaría que cuando Rodrigo despierte, lo primero que vea sea a las dos mujeres más importantes de su vida tomadas de la mano. Unidas. Juntas por él. Marisol sonrió, y era una sonrisa tan dulce, tan falsa, tan perfectamente ensayada. Me encantaría eso, Eugenia. Me encantaría. Pero entonces algo cambió en su expresión. Una sombra cruzó su rostro. Se puso rígida y soltó mi mano. ¿Qué es ese ruido?, preguntó, girando la cabeza hacia la puerta. Yo también lo escuché entonces. Voces en el pasillo. Muchas voces. Pasos rápidos. El sonido inconfundible de actividad urgente. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Entraron 4 personas. 2 oficiales de policía uniformados, una mujer con traje que claramente era detective, y detrás de ellos, Leticia y el doctor Sergio. Marisol se puso de pie de un salto, con los ojos muy abiertos. ¿Qué está pasando?, preguntó, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonaba genuinamente asustada. La detective dio un paso adelante, mostrando su placa. Marisol Fernández de Salazar, soy la detective Adriana Ruiz. Necesito que venga con nosotros para responder algunas preguntas sobre el estado de su esposo. ¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas? Mi esposo está enfermo. Tuvo un colapso. ¿Qué tiene eso que ver con la policía? Su voz subía de tono, volviéndose más aguda, más desesperada. La máscara empezaba a resquebrajarse.
Hemos encontrado evidencia de que el señor Rodrigo Salazar ha sido víctima de envenenamiento intencional y sostenido. Los análisis toxicológicos muestran niveles peligrosos de varfarina en su sistema, una sustancia que no le fue prescrita y que fue agregada deliberadamente a su tratamiento hospitalario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marisol se quedó completamente inmóvil, con la boca ligeramente abierta, los ojos saltando de la detective a los oficiales a Leticia. Calculando. Buscando una salida. Eso es ridículo, dijo finalmente. Y su voz ahora era puro hielo. La dulzura había desaparecido por completo. Es un error. Un error médico. Alguien se equivocó con los medicamentos. Eso pasa todo el tiempo en los hospitales. No es un error, intervino el doctor Sergio, dando un paso adelante. Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad que la muestran a usted manipulando el suero de su esposo en 3 ocasiones diferentes. Tenemos evidencia física de la sustancia encontrada. Y tenemos esto. Leticia sacó su teléfono y reprodujo la grabación. La voz de Marisol llenó la habitación, clara como el agua. Le he estado dando las pastillas molidas en el jugo de naranja por las mañanas. Un poco más cada semana. Los médicos piensan que es estrés. Nadie sospecha nada. Aquí en el hospital es más fácil. Puedo agregar cosas al suero. En 2 o 3 días más, todo habrá terminado. Vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro. Cómo sus piernas temblaban. Cómo buscaba desesperadamente algo que decir, alguna excusa, alguna mentira que pudiera salvarla. Pero no había nada. La habían atrapado completamente. Esa grabación fue sacada de contexto, intentó, pero su voz carecía de convicción. Yo nunca. Eso no es lo que parece. También tenemos su conversación con su abogado, Marco Delgado, quien por cierto ya está siendo interrogado en este momento, continuó la detective Adriana con voz firme y profesional. Tenemos documentos que muestran intentos de transferencia fraudulenta de propiedades. Tenemos su historial de búsquedas en Internet sobre venenos no detectables y síntomas de envenenamiento. Tenemos suficiente evidencia para acusarla de intento de homicidio premeditado y fraude. Marisol me miró entonces. Sus ojos verdes, antes tan hermosos, ahora llenos de odio puro. Fuiste tú, Siseo, como una serpiente. Tú hiciste esto. Vieja entrometida. Vieja bruja. No podías simplemente quedarte callada y dejar que las cosas siguieran su curso. Tenías que meter tu nariz donde no te llaman. Me puse de pie lentamente, caminando hacia ella con una calma que no sabía que poseía. Me planté frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Soy su madre, dije con voz baja pero llena de poder. Y una madre siempre protege a sus hijos. Siempre. Creíste que podías engañarme. Creíste que era una vieja estúpida con dinero. Creíste que podías robarme todo, matarme a mi hijo, y salirte con la tuya. Pero te equivocaste. Te equivocaste gravemente. Marisol Fernández, dijo uno de los oficiales, sacando las esposas. Queda arrestada por intento de homicidio en 1er grado. Tiene derecho a permanecer callada. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno. Las esposas hicieron ese sonido metálico característico al cerrarse alrededor de sus muñecas. Ella se resistió al principio, gritando que era un error, que la estaban acusando injustamente, que su abogado los demandaría a todos. Pero los oficiales eran profesionales. La sujetaron con firmeza y empezaron a sacarla de la habitación. Justo antes de cruzar la puerta, se giró para mirarme una última vez. «¿Crees que ganaste?», escupió con veneno en cada palabra. «Pero él nunca te va a creer. Cuando despierte, le voy a decir que tú inventaste todo. Que estás celosa. Que estás loca. Y él me va a creer a mí. Siempre me cree a mí». Sonreí. No con alegría, sino con la satisfacción de quien sabe que tiene la última carta. Ya no importa lo que él crea. La justicia no depende de su opinión. Depende de la evidencia. Y la evidencia te condena. La sacaron entonces, sus gritos resonando por el pasillo hasta que se desvanecieron en la distancia. Me quedé ahí, temblando de pies a cabeza, sintiendo como toda la adrenalina que me había mantenido de pie durante la última hora finalmente me abandonaba. Mis piernas cedieron y Leticia corrió a sostenerme,
ayudándome a sentarme antes de que me cayera. Ya pasó, susurraba mientras me abrazaba. Ya pasó. Lo hiciste increíble. Salvaste a tu hijo. Pero no podía celebrar todavía. Porque Rodrigo seguía inconsciente en esa cama. Rodrigo seguía lleno de veneno. Rodrigo seguía luchando por su vida. Doctor, dije con voz temblorosa, mirando a Sergio. Mi hijo. ¿Va a estar bien? ¿Pudieron? Empezamos el tratamiento de desintoxicación en cuanto confirmamos la varfarina, explicó con voz tranquilizadora. Vitamina K en dosis altas para contrarrestar el anticoagulante. Transfusiones de plasma fresco. Su cuerpo es joven y fuerte. Tiene muy buenas posibilidades de recuperación completa. Muy buenas posibilidades. No era una garantía, pero era esperanza. Y la esperanza era más de lo que había tenido hace apenas 2 horas. Me acerqué a la cama de mi hijo y tomé su mano otra vez, apretándola con fuerza. Pelea, mi amor, susurré. Pelea por tu vida. Tu mamá ya hizo su parte. Ahora te toca a ti. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. No me moví del hospital. No podía. Leticia me consiguió un pase especial para quedarme en la habitación de Rodrigo las 24 horas. Me traía café, sándwiches que apenas probaba, mantas cuando temblaba de frío en la madrugada. Se había convertido en más que una enfermera. Era mi ángel guardián. Mi salvadora. La hermana que nunca tuve. El doctor Sergio venía cada pocas horas para revisar los signos vitales de Rodrigo, para ajustar medicamentos, para explicarme con paciencia infinita cada pequeño cambio en su condición. Sus niveles están mejorando, me decía, mostrándome gráficos que apenas entendía pero que sonaban como música celestial. El tratamiento está funcionando. Su cuerpo está respondiendo. Es solo cuestión de tiempo. Tiempo. Esa palabra se había vuelto mi religión. Cada minuto que pasaba era un minuto más lejos del veneno. Cada hora era una victoria pequeña contra la muerte que Marisol había planeado con tanta frialdad. Yo me sentaba junto a su cama y le hablaba. Le contaba historias de cuando era niño. De aquella vez que se perdió en el supermercado y lo encontré llorando en el pasillo de los cereales. De su primer día de escuela cuando se aferró a mi pierna sin querer soltarme. De todas las navidades, los cumpleaños, los momentos pequeños que construyen una vida. Tienes que despertar, le decía una y otra vez. Tienes que despertar porque todavía hay tanto por vivir. Tanto que no has hecho. No puedes irte así. No puedes dejarme así. A veces sus párpados temblaban. A veces sus dedos se movían apenas. Y yo me aferraba a esos signos como náufrago a un pedazo de madera. La detective Adriana vino a verme el segundo día. Trajo un café decente de verdad, no el aguado de la máquina del hospital, y se sentó conmigo en esa habitación silenciosa. Quería actualizarla sobre el caso, dijo con voz profesional pero amable. Marisol está detenida sin derecho a fianza. Los cargos son graves. Intento de homicidio, fraude, manipulación de evidencia. Su abogado, Marco Delgado, está cooperando con nosotros a cambio de una sentencia reducida. Ha confesado todo el plan. Las transferencias de propiedad que estaban preparando. Los documentos falsificados. Todo. Asentí, sintiendo una satisfacción oscura que no sabía que era capaz de sentir. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión? Si la declaramos culpable en todos los cargos, estamos hablando de entre 25 y 30 años mínimo. Y con la evidencia que tenemos, es casi imposible que salga absuelta. 25 a 30 años. Una vida entera. Suficiente tiempo para que su belleza se marchitara tras las rejas. Suficiente tiempo para que pagara por cada gota de veneno que le dio a mi hijo. Hay algo más que debes saber, continuó Adriana, sacando una carpeta de su maletín. Investigamos su pasado. Marisol no es su verdadero nombre. Se llama Karina Flores. Tiene antecedentes en 2 estados diferentes por fraude y estafa. Se casa con hombres con dinero, los manipula para quedarse con sus bienes, y luego desaparece. Su hijo no era su primera víctima. Era la 4ª. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. 4ª. Rodrigo era su 4ª víctima. ¿Los otros? No pude terminar la pregunta. Adriana negó con la cabeza. Los otros 3 sobrevivieron,
pero perdieron todo. Casas, negocios, ahorros. Uno de ellos intentó denunciarla, pero ella había sido tan cuidadosa con los papeles que no pudieron probarle nada. Se declaró en bancarrota y huyó a otro estado. Cambió de nombre, cambió de apariencia, y comenzó de nuevo. Con su hijo, finalmente cometió un error. Fue demasiado ambiciosa, demasiado impaciente. Y gracias a eso, la atrapamos. Me mostró fotos. Marisol con diferente color de cabello. Marisol con diferente estilo. Pero los mismos ojos fríos. La misma sonrisa calculadora. Estos hombres quieren testificar, dijo Adriana. Quieren contar sus historias. Van a ayudar a construir un patrón de conducta que hará imposible que ella alegue que esto fue un malentendido o un error. Ella es una depredadora profesional. Y finalmente va a pagar por todo. Miré a mi hijo durmiendo en esa cama y sentí una oleada de gratitud mezclada con rabia. Gratitud porque lo había salvado a tiempo. Rabia porque había estado tan cerca de perderlo. Tan cerca de que ella ganara. Gracias, le dije a Adriana. Gracias por tomarse esto en serio. Por investigar. Por no dejar que se saliera con la suya. Ella apretó mi mano. Es mi trabajo. Pero más que eso, es mi deber. Mujeres como ella no pueden seguir destruyendo vidas. Su valentía al actuar rápido, al confiar en Leticia, al mantener la calma, eso es lo que realmente salvó a su hijo. Usted es una heroína, Eugenia. Heroína. Yo no me sentía como una heroína. Me sentía como una madre agotada que había hecho lo único que sabía hacer. Proteger a su hijo. Eso era todo. El tercer día, justo cuando el sol empezaba a entrar por la ventana de la habitación, llenándola de una luz dorada y cálida, pasó. Los dedos de Rodrigo se movieron. No fue un temblor inconsciente. Fue un movimiento deliberado. Apretó mi mano. Grité llamando a las enfermeras sin soltar su mano. Leticia llegó corriendo, seguida de otra enfermera y luego el doctor Sergio. Está despertando, dijo el doctor, revisando sus ojos con una linterna pequeña. Rodrigo, si puedes escucharme, aprieta la mano de tu madre otra vez. Y lo hizo. Apretó mi mano con más fuerza esta vez. Las lágrimas rodaban por mis mejillas sin control. Mi amor susurraba una y otra vez. Estás aquí. Estás vivo. Estás bien. Sus párpados empezaron a moverse. Lentamente, como si pesaran toneladas, se fueron abriendo. Sus ojos, esos ojos castaños que había visto desde el día que nació, me miraron confundidos al principio, perdidos. Pero entonces se enfocaron. Me reconoció. Mamá, susurró con voz ronca, apenas audible. Esa única palabra rompió todas las barreras que había construido. Me derrumbé sobre la cama, llorando contra su pecho, sintiendo como su mano subía débilmente para tocar mi cabello. Estoy aquí, decía entre sollozos. Estoy aquí, mi amor. Estás a salvo. Todo va a estar bien. El doctor Sergio nos dio unos minutos antes de empezar con los exámenes. Revisó sus reflejos, su visión, su capacidad cognitiva. Hacía preguntas simples. Nombre. Fecha de nacimiento. ¿Dónde vivía? Rodrigo respondía todo correctamente, aunque despacio, buscando las palabras. No hay daño cerebral aparente, anunció finalmente el doctor con una sonrisa. Es un milagro considerando la cantidad de toxinas en su sistema. Pero es joven, fuerte, y el tratamiento llegó justo a tiempo. Justo a tiempo. Gracias a Leticia. Gracias a esa enfermera extraordinaria que había confiado en su instinto, que había visto lo que nadie más veía. Rodrigo miraba alrededor de la habitación, confundido. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Por qué estoy aquí? Lo último que recuerdo es estar en la oficina y sentirme mal. Y luego, nada. Me senté en la silla junto a su cama, tomando su mano entre las mías. Este era el momento que había temido. El momento de decirle la verdad. La verdad sobre la mujer con la que se había casado. La mujer que había dormido a su lado durante 7 años mientras planeaba su muerte. Rodrigo, hay algo que tienes que saber, empecé con voz suave pero firme. Algo terrible. Pero necesito que me escuches hasta el final. ¿Puedes hacer eso? Él asintió,
aunque podía ver el miedo creciendo en sus ojos. Miedo de lo que estaba por escuchar. Miedo de una verdad que probablemente ya sospechaba en algún rincón profundo de su mente. Le conté todo. Desde el momento en que llegué corriendo al hospital hasta cuando Leticia me escondió. Le conté sobre la conversación que escuché. Sobre Marisol y el abogado. Sobre el veneno en su jugo de naranja. Sobre la varfarina en su suero. Sobre los 7 años de mentiras. Sobre las otras 3 víctimas. Sobre el plan para quedarse con todo y dejarlo morir como si fuera un accidente más. Vi cómo su rostro pasaba por todas las emociones posibles. Incredulidad al principio. Negación. Enojo. Dolor. Y finalmente, una tristeza tan profunda que me partió el corazón verla. No puede ser, susurró cuando terminé. Marisol no. Ella me ama. Ella siempre ha estado ahí para mí. Me cuidaba cuando estaba cansado. Me preparaba el jugo todas las mañanas. Se detuvo. Escuchó sus propias palabras. El jugo todas las mañanas. Exactamente como había confesado ella en la grabación. ¿Quieres escuchar la grabación?, pregunté con suavidad. La enfermera Leticia lo grabó todo. Su confesión completa. Él negó con la cabeza violentamente. No. No quiero. No puedo. Lloró entonces. Mi hijo adulto, mi hombre fuerte, lloró como no lo había visto llorar desde que era niño. Lloró por la traición. Por los años perdidos. Por el amor que había creído real y nunca existió. Me subí a la cama con cuidado y lo abracé como había hecho 1000 veces cuando era pequeño. Cuando se caía de la bicicleta. Cuando algún niño lo molestaba en la escuela. Cuando su primer amor lo rechazó. Siempre había estado ahí para recoger los pedazos. Y aquí estaba de nuevo. Lo siento, dije, aunque no era yo quien tenía que disculparse. Siento que hayas tenido que pasar por esto. Siento no haberme dado cuenta antes. Siento haber sido tan ciega. No fue tu culpa, murmuró contra mi hombro. Yo tampoco vi nada. Yo viví con ella. Dormí a su lado. Le conté mis sueños, mis miedos, mis planes. Y todo el tiempo. No terminó la frase. No hacía falta. La amaba, mamá, continuó después de un rato. O al menos amaba a la persona que creí que era. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales? Porque así operan las personas como ella, dije con suavidad. Son expertas en manipulación. En hacerte creer exactamente lo que quieren que creas. No fuiste estúpido. Fuiste humano. Confiaste porque eso es lo que hace la gente buena. Confía. Nos quedamos así por largo rato. Madre e hijo. Sobrevivientes de una tormenta que casi nos destruye a ambos. Mamá, dijo finalmente, separándose un poco para mirarme a los ojos. Ella dijo cosas sobre ti, ¿verdad? Durante todos estos años. Dijo cosas que me hicieron alejarme de ti. Asentí lentamente. No quería ponerle más peso encima, pero necesitaba la verdad entre nosotros. Sí, supongo que sí. Empezaste a cambiar conmigo hace unos 3 años. Más distante. Más frío. Como si mi presencia te molestara. Él cerró los ojos con vergüenza. Me decía que eras controladora. Que querías separarnos. Que hablabas mal de ella a sus espaldas. Que le dabas regalos caros solo para hacerla sentir mal, para demostrar que ella no podía darse esos lujos. Cada vez que mencionaba visitarte, ella lloraba. Decía que la hacías sentir inferior, que nunca la aceptarías. Y yo le creí. Dios, fui tan idiota. No, dije firmemente. No fuiste idiota. Amabas a tu esposa y querías protegerla. Eso te hace buena persona, no idiota. Ella torció ese amor. Lo usó como arma contra ti. Contra nosotros. Te traté tan mal, mamá. Cancelé almuerzos. Olvidé tu cumpleaños. Te hice sentir que no eras bienvenida en mi propia casa. En la casa que tú compraste con tu dinero. Dios mío. Su voz se quebró de nuevo. ¿Cómo puedes siquiera mirarme ahora? ¿Cómo puedes estar aquí después de todo lo que te hice pasar? Lo tomé del rostro con ambas manos, obligándolo a mirarme.
Porque eres mi hijo. Porque te amo más que a mi propia vida. Porque una madre no abandona. No importa cuánto duela. No importa cuántas veces la rechacen. Siempre, siempre estará ahí cuando su hijo la necesite. Lloró de nuevo y yo lloré con él. Por los años perdidos. Por las palabras no dichas. Por todas las veces que había querido llamarlo y no lo hice porque sabía que lo molestaría. Por todas las noches que me había acostado preguntándome qué había hecho mal. Por todo el dolor que ambos habíamos cargado sin necesidad. La detective Adriana vino más tarde ese día para tomarle declaración a Rodrigo. Fue difícil. Tuvo que recordar detalles que preferiría olvidar. Las mañanas en que se despertaba sintiéndose débil. Las veces que Marisol insistía en que tomara sus vitaminas, en que bebiera su jugo especial. Las noches en que ella le decía que se veía cansado, que trabajaba demasiado, que necesitaba descansar más. Todo había sido parte del plan. Cada gesto de preocupación era en realidad otro paso hacia su muerte. «Hay algo que necesitas saber», dijo Adriana cuando terminó de tomar notas. La casa que está a su nombre, la que su madre compró, Marisol había iniciado los trámites de transferencia. Pero los detuvimos a tiempo. La propiedad sigue siendo suya. También congelamos todas las cuentas bancarias y bloqueamos cualquier acceso que ella tuviera. Su dinero está seguro. Rodrigo miró hacia mí con expresión de horror absoluto. «Mamá, tu dinero. La herencia de papá. Los $180,000. Casi lo pierdo todo». «Pero no lo perdiste», dije con firmeza. «Lo salvamos. Los dos lo salvamos». «Y sobre el negocio», continuó Adriana. «Los $200,000 que su madre invirtió, más las ganancias acumuladas, todo está protegido. Marisol no tenía derechos legales sobre nada de eso porque aunque estaba en cuentas a su nombre, usted nunca la puso como beneficiaria oficial. Fue un descuido de su parte, pero ese descuido lo salvó de perderlo todo». Un descuido. O quizás en el fondo, Rodrigo siempre había sabido que algo no estaba bien. Quizás una parte de él nunca confió completamente en ella. «Necesitaremos que testifique en el juicio», dijo la detective. «Sé que es difícil, pero su testimonio es crucial. Usted es la víctima directa. Su palabra tiene peso». Rodrigo asintió, aunque pálido. «Lo haré. Quiero que pague. Quiero que pague por todo». Los siguientes días fueron de recuperación lenta pero constante. Rodrigo mejoraba cada día. El color volvía a su rostro. La fuerza volvía a sus músculos. Los doctores estaban asombrados de lo rápido que sanaba una vez que eliminaron las toxinas de su sistema. Leticia venía a visitarlo cada turno. Se habían hecho amigos en ese vínculo extraño que se forma entre las personas que pasan juntas por algo traumático. «Le debo mi vida», le decía Rodrigo cada vez. «A usted y a mi madre». «Solo hice mi trabajo», respondía ella siempre con modestia. Pero ambos sabíamos que había hecho mucho más que eso. Había arriesgado su carrera. Había confiado en su instinto cuando todos los demás lo ignoraban. Había sido valiente cuando hubiera sido más fácil quedarse callada. Una semana después de despertar, Rodrigo finalmente estaba lo suficientemente fuerte para sentarse en una silla junto a la ventana. Miraba hacia afuera, hacia la ciudad que seguía moviéndose sin saber el drama que se había desarrollado en esta habitación. «Mamá», dijo sin voltear a mirarme. «Cuando salga de aquí, quiero hacer las cosas bien. Quiero devolverte tu dinero. Cada centavo. Con intereses». «No necesitas». Empecé, pero él levantó la mano. «Sí necesito. Necesito hacerlo bien. Necesito demostrarte que no soy ese hombre que te ignoró durante 3 años. Que no soy ese hijo que olvidó de dónde vino. Necesito demostrármelo a mí mismo también». Me acerqué y me senté en la silla junto a él. «No tienes que demostrarme nada. Ya lo hiciste. Sobreviviste. Estás aquí. Eso es todo lo que necesito». «Pero yo necesito más», insistió, finalmente volteando a mirarme. «Necesito recuperarme a mí mismo. Al hombre que fui antes de ella. Al hijo que fuiste orgullosa de criar. ¿Me ayudarás a encontrarlo de nuevo?». Le tomé la mano y la apreté con fuerza. «Siempre, mi amor. Siempre». El juicio fue 6 meses después.
6 meses en los que Rodrigo se recuperó completamente, en los que cerró heridas que pensó que nunca sanarían, en los que aprendió a confiar de nuevo, empezando por confiar en sí mismo. 6 meses en los que nuestra relación se reconstruyó desde los cimientos, más fuerte que antes, más honesta que nunca. Entramos juntos a ese tribunal, tomados del brazo. Él con un traje gris que lo hacía verse como el hombre exitoso que era, yo con un vestido color verde oliva que me había comprado especialmente para la ocasión. No por vanidad, sino porque quería verme fuerte. Quería que ella viera que no había podido destruirme. Marisol estaba sentada en la mesa de la defensa. Se veía diferente. Su cabello había perdido el brillo. Su piel lucía pálida bajo las luces artificiales de la corte. Pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos. Calculadores. Cuando nos vio entrar, algo oscuro cruzó su rostro. Odio puro. Ya no había máscaras. Ya no había actuaciones. Esta era la verdadera Karina Flores. La depredadora que se escondía detrás del nombre falso de Marisol. El fiscal presentó la evidencia metódicamente. Las grabaciones de audio donde confesaba todo. Los videos de seguridad mostrándola manipular el suero. Los análisis toxicológicos. Los testimonios de los otros 3 hombres que había estafado anteriormente. Cada pieza de evidencia era un clavo más en su ataúd legal. Leticia testificó sobre cómo había notado los síntomas, sobre sus sospechas, sobre la investigación que había hecho arriesgando su empleo. El doctor Sergio explicó con términos médicos precisos cómo la varfarina había estado destruyendo el cuerpo de Rodrigo desde adentro. Como sin intervención, habría muerto en cuestión de días. La detective Adriana presentó toda la evidencia del fraude, los documentos falsificados, el historial criminal de Karina bajo sus múltiples identidades. Fue demoledor. Uno por uno, los pilares de su defensa se derrumbaron. Su abogado intentó argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, que los testimonios eran circunstanciales, que todo podría explicarse como una serie de malentendidos trágicos. Pero nadie le creyó. La evidencia era demasiado sólida, demasiado clara, demasiado condenatoria. Entonces me llamaron a mí al estrado. Me senté en esa silla de madera dura, mirando al jurado, a la jueza, a toda la sala llena de extraños que habían venido a presenciar este drama. Señora Eugenia, comenzó el fiscal. ¿Puede decirnos con sus propias palabras qué escuchó ese día en el hospital? Y se lo dije. Todo. Desde mi desesperación al correr por ese pasillo hasta el momento en que Leticia me escondió. Desde cada palabra venenosa que había salido de la boca de esa mujer hasta el momento en que entendí que mi hijo estaba siendo asesinado lentamente. Mi voz se quebró varias veces. Las lágrimas rodaron por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Pero seguí hablando. Porque mi hijo merecía ser escuchado. Porque las otras víctimas merecían justicia. Porque ninguna madre más debería pasar por este infierno. ¿Y qué sintió cuando escuchó que su hijo estaba siendo envenenado?, preguntó el fiscal. Miré directamente a Karina cuando respondí. Sentí que el mundo se acababa. Pero también sentí rabia. Una rabia que no sabía que existía dentro de mí. Rabia de que alguien pudiera ser tan malvada, tan calculadora, tan fría. Rabia de haber confiado en ella. De haberla recibido en mi familia. De haber creído que amaba a mi hijo cuando todo el tiempo solo veía números. Dólares. Propiedades. Poder. ¿Tiene algo más que quiera decir?, preguntó el fiscal. Sí, dije con voz firme. Quiero que el jurado sepa que esta mujer no es víctima de un malentendido. Es una depredadora profesional. Ha destruido vidas deliberadamente. Y si no la detienen aquí, seguirá haciéndolo. La próxima víctima podría ser alguien más. Otro hijo de otra madre. Y quizás esa madre no tenga la suerte que yo tuve. Quizás nadie note las señales a tiempo. Por favor, no le den esa oportunidad. El abogado defensor intentó desacreditarme en el contrainterrogatorio. Sugirió que estaba celosa de la relación de mi hijo. Que había inventado todo por despecho. Que las grabaciones podrían haber sido editadas. Pero cada pregunta que hacía, yo la respondía con calma y con verdad. Entonces llamaron a Rodrigo. Verlo caminar hacia ese estrado, fuerte y vivo cuando debería estar muerto, fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. Testificó sobre los años de matrimonio.
sobre cómo ella lo había aislado de mí sistemáticamente, sobre los síntomas que había ignorado pensando que eran estrés, sobre el jugo de naranja que ella le preparaba con tanto cariño cada mañana, sobre cómo se sentía cada vez peor pero ella lo convencía de que solo necesitaba descansar, de que los doctores exageraban, de que todo estaría bien. ¿La amaba?, preguntó el fiscal. Amaba a la persona que creí que era, respondió Rodrigo con voz firme. Pero esa persona nunca existió. Era una máscara, un personaje diseñado para manipularme, para robarme, para matarme. ¿Y ahora? ¿Siente algo por ella ahora? Rodrigo la miró directamente por primera vez desde que había empezado el juicio. Lástima, dijo finalmente. Lástima de que alguien pueda vivir así, sin amor real, sin conexiones genuinas, solo calculando, siempre calculando. ¿Qué vida tan vacía debe ser esa? Vi como algo parpadeaba en los ojos de Karina. Por primera vez desde que todo comenzó, la vi realmente afectada. No por culpa, sino por el desprecio en la voz de Rodrigo. El desprecio de alguien que ya no la temía. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 3 horas. Cuando regresaron, la jueza preguntó: ¿ha llegado el jurado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el portavoz. En el cargo de intento de homicidio en primer grado, encontramos a la acusada culpable. En el cargo de fraude agravado, culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En todos los cargos presentados, la encontramos culpable. El martillo cayó. El sonido resonó en esa sala como un trueno. Karina no lloró, no suplicó. Solo se quedó sentada, rígida, mientras los oficiales se acercaban. La sentencia fue 32 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20. 32 años. Suficiente tiempo para que toda su belleza se desvaneciera. Suficiente tiempo para que pagara por cada vida que había destruido. Cuando la sacaban de la sala, se detuvo junto a nuestra mesa. Nos miró a Rodrigo y a mí con esos ojos verdes llenos de veneno. Esto no termina aquí, siseó. Encontraré la manera de salir. Y cuando lo haga. No lo harás, la interrumpió Rodrigo con calma absoluta. Y aunque lo hicieras, ya no me importas. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Eres solo una criminal más camino a prisión. Nada especial. Nada memorable. Nada. Fue el golpe final. Ver cómo se desmoronaba su ego, cómo la realidad de su situación finalmente la alcanzaba. La sacaron entonces, y fue la última vez que la vimos. Afuera del tribunal, un grupo de periodistas nos esperaba. Rodrigo había decidido hablar públicamente sobre lo que había pasado. Quería advertir a otros. Quería que su historia sirviera para algo. Mi nombre es Rodrigo Salazar, comenzó frente a las cámaras. Y casi muero a manos de la mujer con quien me casé. Pero estoy aquí hoy gracias a 3 personas increíbles. Leticia Sánchez, una enfermera que confió en su instinto. El doctor Sergio Mendoza, que tomó en serio sus preocupaciones. Y mi madre, Eugenia, que nunca se rindió conmigo aunque yo la había apartado de mi vida. Me buscó entre la multitud y extendió su mano. Me acerqué y la tomé. Mamá, perdóname por los años perdidos. Por las llamadas ignoradas. Por los cumpleaños olvidados. Por hacerte sentir que no eras importante. Pasaré el resto de mi vida compensándote. Ya lo hiciste, dije con lágrimas en los ojos. Sobreviviste. Eso es todo lo que necesitaba. 3 meses después, vendimos la casa. Esa casa que había comprado con tanto amor ahora solo contenía recuerdos amargos. Con ese dinero, Rodrigo compró un departamento nuevo más pequeño, pero lleno de luz. Y con el resto, hicimos algo que nunca había imaginado. Creamos una fundación. Se llama Madres Vigilantes y está dedicada a ayudar a familias que han sido víctimas de fraude o abuso doméstico. Damos asesoría legal gratuita. Apoyo psicológico. Refugio temporal si es necesario. Leticia es parte del equipo. Ayuda a identificar señales de envenenamiento o abuso en entornos médicos. Capacita a otras enfermeras para que confíen en sus instintos. En el primer año, ayudamos a 17 familias.
17 historias que podrían haber terminado en tragedia, pero que encontraron ayuda a tiempo. Y yo, Eugenia, la vieja que creían invisible, me convertí en la voz de aquellos que no podían hablar. Doy charlas en hospitales, en centros comunitarios, en cualquier lugar que me invite. Cuento mi historia sin vergüenza. Porque la vergüenza no es mía. Es de los depredadores que se esconden detrás de sonrisas encantadoras. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo apartamento con vista al mar, uno que me compré para mí misma con mis propios ahorros recuperados, siento algo que no había sentido en años. Paz. Mi hijo viene a almorzar todos los domingos. Cocinamos juntos, reímos juntos, planeamos el futuro juntos. Recuperamos el tiempo perdido no viviendo en el pasado, sino construyendo algo nuevo. Y cuando miro hacia atrás, a esa noche horrible en el hospital, a ese momento en que escuché planes de asesinato susurrados en un pasillo, ya no siento solo dolor. Siento gratitud. Porque esa noche descubrí algo sobre mí misma que no sabía que existía. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía. Más valiente de lo que imaginaba. Más poderosa de lo que nadie, incluida yo misma, había pensado. Soy Eugenia. Tengo 66 años. Y finalmente, después de toda una vida de dar, aprendí a luchar. Y gané.